Hermanos, buenos días. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, está después de Colosenses, capítulo 5, versículo 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid lo bueno, unos para con otros y para con todos. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones delante de ti, Señor, pidiendo la ayuda de tu Espíritu Santo en la proclamación de tu palabra. Solo tú, Señor, puedes transformar nuestros corazones para crecer en la virtud de la paciencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando con esta idea de predicar sobre la paciencia, en nuestro sermón anterior yo no he prometido nunca una serie sobre estas cosas. Dije que tenía estos pensamientos en mi mente y que a medida que los iba desarrollando podía compartirlos. En nuestro primer sermón en Éxodo capítulo 34, ¿verdad? En ese contexto grandioso que vimos que cuando Dios revela su quinta esencia y esperamos que revele un milagro más glorioso, lo que hace es revelar su paciencia. O sea, en ese pasaje, en la epítome de su revelación, cuando Él se desviste de alguna manera delante de Moisés, lo que hace es revelar su paciencia. Y vimos que es chocante para nosotros, porque quizás cuando pensamos en el misterio de Dios y esperábamos algo más alto que eso, Dios revela su paciencia. Y es algo que lo enorgullece, ¿verdad? En ese orden de ideas, nuestro sermón se llamó, ¿alguien lo recuerda? La paciencia de Dios. Pero nuestro sermón para hoy no tiene ningún título estrambótico ni difícil. Se llama Dios nos llama a ser pacientes para con todos. Dios nos llama a ser pacientes para con todos. La iglesia como comunidad es una cosa rara para este mundo. Es una cosa rarísima para este mundo. La iglesia es descrita como una familia que a su vez está unida por lazos que reclaman ser más profundos que los lazos sanguíneos muchas veces. Según el Nuevo Testamento, a veces los lazos que son formados por la eternidad en Cristo, ¿verdad? Por haber sido llamados como iglesia, llegan a ser lazos más profundos que los lazos sanguíneos. Todos los que pertenecen a esta familia son adoptados y redimidos, sin excepción. Este hecho excluye toda presunción o favoritismo, pues nadie ha sido llamado a pertenecer a esta familia por sus propios méritos, sino en virtud de los méritos de otro. Esto es, Cristo, el Rey, el hermano mayor, el único Hijo eternamente engendrado del Padre. En una ocasión, los discípulos le dicen al Señor Jesucristo, exactamente Pedro en Mateo 19, dice, hemos dejado todo para seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Y el Señor Jesús le dice, y respondió Jesús, en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y es sorprendente esa declaración.
en la que el Señor Jesús desafía lo que es normalmente aceptado. El Señor Jesús levanta el vínculo del Evangelio, el vínculo que une a la iglesia, como un vínculo que en ocasiones amerita separación de la familia, que es una cosa dolorosa. Ninguno de nosotros hablaría aquí de esas cosas con frialdad. Pero a veces para ellos implicaba dejar todas las cosas y unirse a la causa, a esa causa a la que fueron llamados como apóstoles y como iglesia. Y eso hace que la comunidad de la iglesia, al menos como se describe en el Nuevo Testamento, sea una cosa rara para este mundo, una cosa extraña. En el contexto de nuestro pasaje no podría ser bien entendido sin que nosotros pensáramos en su contexto. Y lo que tenemos en el contexto son dos cosas que quiero resaltar. Una, son predicadores perseguidos, plantando iglesias que serán perseguidas. Imagínate que plantar iglesias en una ciudad como la nuestra ya es una proeza. Pero plantar iglesias en medio de una persecución es una cosa totalmente diferente. Eso agudiza la dureza del asunto. Y si nosotros repasamos los textos que preceden a nuestro pasaje, podemos ver qué era lo que estaba pasando. Le pido toda su atención y su paciencia para que cuando lleguemos al pasaje podamos saborear la sustancia de lo que dice. El apóstol Pablo dice: nosotros conocemos, hermanos míos amados, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De tal manera que ha sido ejemplo, etcétera, etcétera. Pablo dice que el momento en que la iglesia recibe la palabra, estos primeros hermanos que fueron evangelizados, describe ese momento como una gran tribulación. Dice, ustedes recibieron el evangelio en medio de gran tribulación. Más adelante vuelve y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio en medio de gran oposición. No solo se anunció el evangelio y se levantó esta iglesia en medio de gran tribulación, sino que Pablo viene de ser afrentado y perseguido en Filipos. Y en medio de esa oposición, resuelto en la comisión que Dios le ha entregado, empieza a plantar la iglesia. En el verso 14 más adelante dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, etcétera, etcétera. Otra vez, Pablo dice, hermanos, por causa del gozo con el que ustedes han recibido el evangelio, en medio del desprecio de la propia ciudad que los rodea, ustedes se han vuelto un testimonio para los hermanos que los rodean. Dice, lo mismo pasó en las iglesias en Judea. Estos son predicadores perseguidos, plantando iglesias que heredan esa persecución por causa del evangelio. El último pasaje que tengo para acuñar esto, por eso pido su paciencia, está ahí mismo, más adelante en el capítulo 3 dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que iban a pasar tribulaciones como ha acontecido y lo sabéis. El cariño que se fraguó en medio de Pablo y esta congregación se fraguó entre predicadores perseguidos, plantando iglesias que heredan esa persecución. Y la segunda cosa que es evidente en nuestro contexto como resultado de la primera,
es que extrañamente esta persecución produjo un amor profundo en la congregación. No solo un amor de Pablo por la iglesia y de la iglesia por Pablo, sino al parecer un amor profundo entre la propia iglesia. Hermanos, suele pasar que las dificultades y los tiempos más difíciles forjan los lazos más sólidos. Pablo le dice a ellos en el capítulo 2, dice, nosotros fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo le dice a la iglesia, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino nuestras vidas. Esta es la clase de amor. El vínculo que se desarrolló entre Pablo y la iglesia es descrito con estas palabras. Fuimos tan tiernos para ustedes como una nodriza con sus hijos. Y hubiéramos querido no solo entregaros el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Más adelante en el verso 6 del capítulo 3 le dice, pero cuando Timoteo volvió, ellos envían a Timoteo, dice, no podíamos soportar no saber de ustedes. Mira la expresión. Y envían a Timoteo y Timoteo regresa con las noticias y Pablo dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor que siempre os recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Timoteo llega con la respuesta y dice, Pablo, el amor es recíproco. El mismo deseo que ustedes tenían por ir y enviarme, la iglesia tenía el deseo también de recibirme y de saber cómo están ustedes. Hermanos, estos sufrimientos habían forjado entre la congregación y sus pastores o sus plantadores un vínculo extremadamente profundo. Definitivamente esta es una relación de amor profundo. Un amor que va desde el nacimiento de la iglesia, como es descrito en los primeros versículos, hasta la resurrección de la misma. Escucha esto. El Espíritu Santo había forjado lazos especiales en medio de esta tribulación. Al parecer la iglesia estaba dando testimonio de vivir en amor unos con otros. Habían entendido que como iglesia estaban ahora caminando juntos en esta vida para pasar juntos a la otra. La cosa que vemos en nuestro pasaje es la esperanza de la resurrección en estas tribulaciones. ¿Cómo eso colabora a nuestra idea general? Permítame acuñar estas cosas. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Este es el nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo os convertisteis? En el verso siguiente, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, que nos librará de la ira venidera. Estos hombres estaban plantando iglesia para la resurrección, no para la inmediatez. Estaban plantando una comunidad con la esperanza de que ellos caminaran juntos en las tribulaciones de este mundo y pasaran juntos hasta el día de la venida del Señor Jesucristo. Como una comunidad que está viviendo en tribulación, obviamente, las persecuciones que habían venido habían perdido varios de sus miembros. Y la manera como reaccionan a la preocupación deja ver la clase de iglesia que se había formado. La preocupación escatológica que aparece en el capítulo 5 no es una curiosidad como la nuestra de saber qué posición escatológica nosotros vamos a tomar, no. La preocupación escatológica de los hermanos es ¿a dónde se fueron nuestros hermanitos que murieron en esta tribulación? Pablo, ¿volveremos a ver a nuestros hermanitos, a los que ya fallecieron antes que nosotros? La preocupación escatológica es si los que estaban unidos a ellos y murieron en el proceso se volverían a reencontrar en el final. Y esto es una cosa maravillosa. Mira cómo los consuela Pablo diciendo, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Este es el énfasis de Pablo. Que la gloria no sería separada unos de otros, que era la preocupación de los hermanitos por los que habían fallecido. Ven acá, Pablo, ¿cuándo nos reuniremos con ellos? La gran esperanza será compartida juntos. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. El consuelo de Pablo en semejante tribulación, donde algunos hermanos han muerto y están preocupados por sus hermanos que fallecieron. Pablo dice, tranquilo, llegaremos a estar juntos con el Señor. Desde la plantación de la iglesia hasta la resurrección de los muertos. La idea del texto es que caminarán juntos desde la plantación de la iglesia hasta la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, estaban plantando iglesias para la resurrección. Una comunidad que caminarán en vida, compartiendo su sufrimiento. Atravesarán la muerte juntos y vivirán para siempre. Los hermanos que Dios ha puesto en tu iglesia son tus compañeros de peregrinaje. Son los que el Dios soberano te ha asignado para acompañarte hasta que lleguemos juntos a los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero ir de la mano implica ir despacio. No se corre lo mismo un hombre que va solo que un hombre que lleva a otro de la mano. Ir de la mano con otros implica paciencia. Ahora bien, esto no es un sermón sobre ser pacientes con todos, dirigido a una iglesia que no tiene paciencia con nadie. Esto es un sermón que de hecho está dirigido a una iglesia que ya es muy amorosa y paciente. Pero cuando se trata de estas cosas, nunca se es demasiado maduro, siempre se puede crecer más. Él les dice en el capítulo 4 al final, les dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Es decir, esta es una iglesia que ya vive en el amor fraternal, un amor forjado en los sufrimientos. Dice, no tienen necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Esta iglesia no solo es una iglesia que ya es paciente y vive en fraternal amor al punto de extrañar a los que se han ido, sino que es una iglesia que comparte su amor en ofrenda seguramente con las iglesias más pobres. Hombres en tribulación compartiendo su poquito con otras iglesias más pobres afuera. Pero Pablo dice, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Este es un sermón sobre la paciencia, dirigido a una iglesia que ya es paciente y amorosa. La paciencia y el amor fraternal son como joyas en la corona del amor. Una corona que siempre tiene espacio para nuevas gemas y nuevos adornos. Nunca se puede ser demasiado amoroso, ni demasiado paciente, ni demasiado profundo en compasión. En estos frutos del Espíritu siempre se puede ahondar más y más. Pablo dice, os ruego que abundéis más y más. Les ruego que se vayan profundos en el tema del amor, dice. Les ruego que se vayan profundos más en el tema de la compasión y la paciencia. Hermanos, tampoco este es un sermón sobre el ejemplo de una iglesia paciente en Tesalonicense que yo les restregaré en la cara a una iglesia impaciente en Cartagena. No, por lo contrario. Creo con todo mi corazón que Nación de Dios es una iglesia sufrida y paciente. En fin, una comunidad de gracia. Nación de Dios tiene un jardín hermoso de frutos en cuanto al compañerismo cristiano se refiere. Existen aquí amistades, mis hermanos, que florecieron en el suelo del sufrimiento. De hecho, son muchos los lazos profundos como pétalos en este jardín. Como iglesia hemos pasado por infinitas cosas. Hemos sepultado hermanos, hemos visto nacer a otros, enfermedades,
hemos pasado pobreza como nuestra iglesia en muchas distintas etapas. Así que este no es un sermón sobre una iglesia paciencia en Tesalónica para una iglesia insípida en Cartagena, no. Así como en el texto, la exhortación a la paciencia es para una iglesia que ya es paciente pero que puede ahondar, lo mismo este sermón es una exhortación a la paciencia para una iglesia que ya tiene un jardín profundo y hermoso de lazos forjados en el sufrimiento. Sin embargo, iglesia, ¿puede este jardín ser más hermoso? ¿Puede ser más frondoso? ¿Se puede ahondar más y más mientras caminamos juntos desde nuestro nacimiento en la sala de Villagrande hasta la resurrección de los muertos? ¿Se puede crecer en esto mientras vamos juntos tomados de la mano con los que caminan más despacio, con los que son más fuertes, con los bebés que van de brazos? Algunas de las manos que están tomadas junto a las tuyas están ensangrentadas. Otras tienen heridas. Otras tienen cicatrices. Otras están muy débiles para sujetarte y necesitan ser sujetadas. Pero el Espíritu Santo nos llama a ser pacientes con todos. No solo con algunos, dice el texto, sino con todos. ¿Podemos ahora leer nuestro pasaje? Perdonen esa gigante introducción. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, otra vez. Mi lectura del texto es que la exhortación sed pacientes aparece en el centro de estas dos listas de cosas. Por lo que sed pacientes en el texto implica amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y sostener a los débiles. La paciencia en el texto también hace cosas, pero la paciencia en el texto está en la lista también de abajo. La paciencia responde a ciertas situaciones. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino antes seguir lo bueno unos con otros, para con todos. Hermanos, por muy maravillosa que sea la descripción de esta comunidad, según este pasaje, siguen habiendo desafíos, peligros e incomodidades. Pues la comunidad está compuesta de individuos y estos a su vez están creciendo en la gracia a velocidades distintas, en áreas distintas, con desafíos distintos. Pero todos están en la comunidad. El llamado a ser pacientes con todos es para todos. El llamado no es solo a ser pacientes con todos, unos a ser pacientes con todos, no. El llamado a ser pacientes con todos es para todos. La lectura sería más o menos así. Este mandamiento no es solo para el liderazgo, pues el liderazgo hace parte del rebaño también. Se entendería más o menos así. Todos, sed pacientes para con todos. En primer lugar, veremos la paciencia que actúa. Y en segundo lugar, veremos la paciencia que responde. Por lo general se tienen ideas de que la paciencia es la pasividad, y eso es una idea errónea de la paciencia. La paciencia es no hacer nada. La paciencia es estarse quieto. Eso podría tener otros adjetivos calificativos, pero en nuestro texto la paciencia es una paciencia que actúa. La paciencia hace. La paciencia va, la paciencia camina, la paciencia lucha. En nuestro texto, la paciencia no es una paciencia que sufre en silencio, sino una paciencia que habla, pelea y sujeta por las manos. La primera lista que tenemos antes de la exhortación, sed pacientes para con todos, dice: os ruego que amonestéis a los que son ociosos. Esto es algo que ser pacientes implica. La paciencia implica amonestar a otros. Os ruego que alentéis a los de poco ánimo. La paciencia va donde el que está desalentado y lo alienta. La paciencia, según el texto, dice: os ruego que sostengáis a los débiles. La paciencia amonesta en primer lugar, ¿verdad? Es una paciencia que actúa. El texto dice: amonestéis a los ociosos.
Es probable que la palabra ocioso no sea la traducción precisa, aunque no desordena el pasaje. El texto, la palabra que aparece ahí podría significar: os ruego que amonestéis a los desordenados o a los que no se comportan. Pero ociosos o los revoltosos o indisciplinados o los perezosos podría traducirse. En una congregación en la que todos están sufriendo, se imagina un ejército en el que todos están batallando. Habría que despertarse a las 5 de la mañana para empuñar las armas y batallar. Y resulta que a alguien se le da el capricho de quedarse dormido en la carpa porque estaba cansado. ¿Que acaso no estaban todos cansados si están en la misma batalla? En este texto la paciencia actúa y Pablo nos manda con paciencia amonestar a los ociosos. Imagínense una congregación que está siendo perseguida, las finanzas están sufriendo, todos están haciendo lo que pueden por ofrendar a la causa, pero hay unos hermanos que están perezosos y holgazanes. Digo que la traducción ocioso no violenta el texto porque en el contexto tenemos pistas de que esta podría ser una traducción adecuada. En el capítulo 2, versículo 5, por ejemplo, dice: Pablo se pone a ellos como ejemplo. Dice: nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Pablo les recuerda a ellos en el 5 y en el 9. Dice: nunca fuimos para sacarles plata. Por el contrario, dice: ustedes saben que trabajamos duro en Tesalónica para no ser carga a ninguno. Teniendo ese énfasis tan fuerte en el contexto, en el capítulo 4, en el versículo 11 y 12, Pablo dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Otra exhortación hacia el trabajo y hacia no quedarse perezoso. Por lo que la traducción ociosos no violenta el texto, pero la paciencia no se queda quieta. La paciencia exhorta y amonesta. La paciencia detecta las circunstancias y Pablo dice: son una comunidad de amor, ¿verdad? Ya son una comunidad de amor. Pero en ese profundizaje del amor hay espacio para la exhortación los unos a los otros. Y en un contexto en el que todos están laborando, sufriendo económicamente, Pablo dice: amonesten a los que estén ociosos. Amonesten a los que estén ociosos. Luego podríamos hacer un sermón sobre la ética del trabajo quizás, pero en mi texto mi énfasis es este. La paciencia, ser paciente con todos, implica actuar, pues la paciencia es una paciencia que actúa y amonesta. En segundo lugar, la paciencia busca y alienta. Este pasaje es singular, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero que alentéis a los de poco ánimo. Allí en la congregación de Tesalónica, a pesar de las descripciones, todavía en medio de esa iglesia amorosa, frondosa y profunda, hermanos con poco ánimo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, ahí mismo en el 2:12 dice: y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Ahí la palabra encargamos es os consolamos. La expresión aquí que amonestéis a los débiles quiere decir débil de corazón. Alguien que está en medio de tanta tribulación que no ha podido superar su dolor. Tiene un corazón quebrantado. La paciencia en este caso no espera a que el hermano se sane, ¿verdad? Y se fortalezca para que vuelva a la iglesia, no. La paciencia dice que alentéis a los de poco ánimo. Aquí la paciencia no espera que el hermano cobre aliento para abrazarlo cuando venga, no. La paciencia va y alienta al que está en medio de su tribulación. No todos hacemos el duelo de la misma manera. Algunos hombres hacen sus duelos por años, mis hermanos. Pero la paciencia no espera que los hombres cobren ánimo para luego decirles: hermano,
tremendo, ¿no? La paciencia busca el corazón, descrito aquí como de poco ánimo, un corazón triste. Los hermanos que están tristes entre nosotros necesitan que los que están llenos de paciencia puedan ir hasta su tristeza y consolarlos. Mira, a veces el dolor es tanto que es probable que el duelo rechace el consuelo. A veces el dolor es tan profundo que las personas sienten que necesitan prolongar su dolor. Y eso requiere que el hermano paciente entienda las circunstancias para que a la primera no se rinda. Hermanos, en nuestro texto la paciencia se esfuerza y sostiene. También se nos dice, para que seáis, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Aquí la palabra débil está bien traducida, es alguien que no tiene las fuerzas. Alguien en medio de la congregación de Tesalónica que no está viviendo las tribulaciones de la misma manera que los otros y ha perdido sus fuerzas, sus esperanzas. Pero la paciencia se esfuerza y sostiene. Hermano, la paciencia no es sinónimo de debilidad. El más fuerte entre nosotros es el más paciente. Porque si la paciencia va y sostiene a alguien que no tiene fuerza, ¿qué tiene alguien? ¿Qué es lo que necesita alguien para sostener a alguien que no puede sostenerse? Fuerza, hacer fuerza. No solo para sostenerse a sí mismo, sino que ahora tiene que hacer doble fuerza para sostener al que en ese momento no puede sostenerse. La paciencia no es debilidad. La paciencia son músculos espirituales para sostener al que en ocasiones no puede sostenerse. Y entonces él remata diciendo, sed pacientes con todos. ¿Quiénes son todos? Todos son los que están holgazanes, todos son los que están tristes con su corazón desanimado y todos son los que están débiles. Sed pacientes para con todos. ¿De qué paciencia estamos hablando aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que esta paciencia es? En el Nuevo Testamento es más fácil hacer un rastreo de la paciencia que aquí se describe. Usted sabe que en 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, ¿verdad? Realmente la palabra que se traduce ahí como sufrido es la misma palabra de paciente aquí. La paciencia de la que estamos hablando, el amor de 1 Corintios 13 es un amor que es capaz de sostener todo. Es un amor robusto que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no busca lo suyo. La paciencia de la que hablamos aquí es esa clase de robustez espiritual que se desprende del amor para sufrir la adversidad. ¿Qué se necesita para sufrir la adversidad? Fortaleza. Así que la paciencia de la que hablamos en nuestro pasaje está lejos de ser una debilidad. En Hebreos 6:15 aparece la misma palabra donde dice, y habiendo esperado, con gran paciencia alcanzó la promesa. Esta es la paciencia. La gente que espera las promesas de Dios, esperan con gran paciencia. La paciencia que se necesita para esperar en las promesas de Dios, aun cuando no se ven en el presente. ¿Qué otra cosa puede ser sino una fortaleza gigante? Santiago 5:7, 5:8 dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Para que no quede duda de que mi interpretación es apresurada, él mismo dice, así también tened vosotros paciencia, afirmando vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Imagínese que usted planta una semilla hoy y todos los días va a verla, ¿verdad? Y no crece. ¿Qué puede hacer usted para que crezca? Esperar. Esperar y regarla. No puede hacer más nada. Y lo que se requiere para esperar que crezca esa semilla es una fortaleza llamada paciencia en nuestro pasaje. El labrador aguarda con paciencia. A veces los hermanos más desesperados, los que menos esperan, los que van y arrancan y triunfan y conquistan, son descritos como los más fuertes. En nuestro pasaje, los que esperan que la semilla crezca,
Son pacientes y fuertes. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira, que la paciencia no es una debilidad en el carácter de Dios. Y no es que Dios no pueda ejecutar su promesa. Y algunos hombres tienen esto por tardanza y dicen, pero es que Dios se ha tardado mucho. Pero lo que se requiere para tardarse y no ejecutar a la humanidad, sino seguir el plan, valga la redundancia, planeado, establecido desde antes de la fundación del mundo, sin desesperarse por Petro o por la época de Hitler, sin desesperarse por Nerón, por María la Sangrienta, sin desesperarse por Trump o por las cosas que pasen. Lo que se requiere en el trono de Dios y retener su plan sin desesperarse. Paciencia. Paciencia. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que es una gloria de Dios no matar antes de tiempo, sino esperar que los hombres procedan al arrepentimiento. Por lo menos eso es lo que dice Pedro. Hermanos, el texto dice, sed pacientes con todos. Se lo está diciendo una iglesia paciente. Pero esta es la paciencia que actúa. Ahora, la paciencia responde a las circunstancias también. La paciencia tiene la virtud o el deber de responder con bien al mal. Eso es una revolución, esa declaración. ¿Cómo responde la paciencia al sufrimiento? El texto dice, no paguéis. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El hombre paciente, mira, tiene la capacidad, eso no es una debilidad, eso es músculo espiritual, la capacidad de recibir mal y no pagar mal. En nuestra sociedad eso se llama estupidez. Estupidez, letargo, adormecimiento. Y Pablo dice, en la iglesia ninguno responderá a otro mal por mal. Eso se lo dejamos al mundo. Pero en la iglesia, la gloria de la iglesia que nos hace un fenómeno, una comunidad fenómena para este mundo es, ninguno responderá a otro mal por mal, ser pacientes con todos. Lo que abre la pequeña puerta y posibilidad de la que todos nosotros ya somos testigos, que en la iglesia hay gente que hace mal, que te hace mal. Si Pablo está diciendo eso es porque existe la posibilidad de que en una iglesia profunda, no estamos hablando hoy de nación de Dios, ¿no? En una iglesia profunda como esta en Tesalónica, con unos frutos tan prominentes, con unos hermanos que van agarrados de la mano hacia la resurrección, desde el nacimiento de la iglesia hasta el día final. En una iglesia tan bella todavía hay espacio donde los hermanos le hacen mal a otros. Pero ser pacientes con todos implica que en la iglesia nadie responderá a la maldad con maldad. Hermanos, esta es la locura del evangelio. Esto no es, no paguéis a nadie mal por mal, dice Pablo en Romanos, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. En este texto, aunque estamos hablando de la iglesia, aquí Pablo lo llama al creyente hacia el mundo y dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, imagínate la fortaleza que se necesita, dale de comer. Imagínate a alguien que te abofetea y pasa una situación de hambruna la semana siguiente y le llevas las 3 balas durante un día. La risa de ustedes es eso, que es ridículo. O sea, ¿cómo es posible? Pero según los autores del Nuevo Testamento, esta es la iglesia. Si tu enemigo tuviera hambre,
haz lo que sufra ahora, me las pagas. Yo te cojo en la bajadita, ¿verdad? O lo decimos de maneras más sutiles, arrieros somos y en el camino andamos. O a veces decimos, ¿y qué? Arriba está el que para abajo mira. En el fondo, pidiendo una venganza secreta, la verdad. Pero en la iglesia, nadie pagará a su hermano mal por mal. Es cierto que tu hermano te ofendió. Pablo no dice que no fue mal, pero Pablo dice que en la iglesia nadie pagará a otro mal por mal, pero la paciencia no se quede ahí. No es solo que no pagará mal por mal, sino que la paciencia le hará bien al que te hace mal. Esto es, si lo anterior es ser ya un tipo musculoso, este sería el nivel físico-culturista, en el que la paciencia responde a otro con bien. A tu hermano en la iglesia que te hizo mal, le responde con bien. Buscad el bien, dice el texto. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno unos con otros. ¿Y para cuántos? Para con todos. Sed pacientes con todos. Para mí en este texto aparece en el medio. La lista que le precede se resume allí. Y la lista que le sucede se desprende de esta exhortación. Sed pacientes con todos. Eso es más fácil hablarlo que en la experiencia diaria, ¿verdad? No siempre las situaciones de nuestros matrimonios o de nuestras relaciones son las situaciones ideales. Y a veces la fortaleza que se demanda de nosotros en situaciones semejantes supera nuestra fuerza presente. Permítame hacer una ilustración que cabe a cualquier relación que exista aquí esta mañana. Hermanos, esposos, novios, padres e hijos. Imagínate que te vas de campamento por 10 días con un compañero saludable. Tu compañero está saludable como tú. Encienden una fogata, hacen el plan de trabajo. La idea es caminar. El campamento incluye una caminata de 10 días con sus paradas, está la comida, hay ríos, montañas, pedregales, etc. Imagina que el primer día, mientras tu compañero busca la leña, tropieza mal una piedra y se quiebra el tobillo. Se lo quiebra de tal manera que queda impedido de caminar durante los próximos 10 días. No hay marcha atrás, hay que hacer la caminata hacia adelante. Tú le pones una venda como puedes y te lo tiras al hombro para lograr la caminata. Cuando van 2 días de camino, de seguro el resentimiento te invade. Oh, este man se vino a lesionar el primer día. Hermano, pero ¿quién quiere lesionarse el primer día de la caminata? Dígame. A veces las circunstancias de nuestras relaciones no son voluntarias. Un cónyuge se enferma. La gente está planeando enfermarse. Y por supuesto que al segundo cónyuge eso le hace la caminata hasta la resurrección mucho más pesada. No vamos a negar eso. Porque el primer cónyuge no puede caminar a la velocidad que antes se suponía que podían caminar 2 personas saludables. Sino que ahora se lo tienen que trepar a la espalda y que cuando van a pasar por el río necesita construir una balsa que antes no estaba en los planes, y cuando van a subir la montaña que podía subirse en 2 horas tardarán 2 días. Esta ilustración es la paciencia en obras, andando. A veces las situaciones de los demás nos sacan de quicio, y es verdad. Pero a veces falta compasión para entender que el otro es tan humano como yo y que pude haber sido yo quien se fracturara el primer día y quien interrumpiera la dinámica de la caminata. Hermanos míos, ¿se puede ahondar en estas virtudes? Si esto ya es un jardín prominente, que es como yo lo veo,
un jardín con relaciones que se forjaron en el sufrimiento. ¿Pueden crecer nuevas flores en este jardín? Por supuesto. Y el texto nos llama a ser pacientes con todos, con todos. ¿Cómo aparece Cristo en este texto? ¿Se puede forzar el texto y decir que Cristo ha sido el paciente con nuestros pecados? Por tanto, nosotros necesitamos ser pacientes, pero yo no voy a hacer eso porque Cristo aparece en 1 Tesalonicenses de una manera específica y yo quiero respetar al autor. Cristo aparece en 1 Tesalonicenses como el Hijo que vendrá de los cielos y nos librará de la ira venidera, el que resucitó de los muertos. Cristo aparece aquí diciendo, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Cristo aparece aquí delante de Pablo y la iglesia como el guardián de la iglesia que conoce sus sufrimientos. Cristo aparece como aquel que fue asesinado y que resucitó de entre los muertos. El causante de la tribulación es Cristo aquí. Cristo es al que odia el mundo y por eso el mundo ha venido contra la iglesia. Cristo aparece como el causante de ese odio que el mundo tiene contra la iglesia. Por lo tanto, en virtud de que este causante es el guardián y ellos van caminando hacia encontrarse con él, soportan las tribulaciones. Cristo aparece como aquel que afirma nuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Cristo aparece en nuestro pasaje como aquel con el que un día nos reuniremos, el que pasó adelante las tribulaciones, pero nos está sosteniendo, el que en efecto vendrá y nos resucitará a los hermanos que ya perdimos entre nosotros. No hemos perdido solo viejitos, hemos perdido hermanos no natos. Hermanitos que no alcanzaron a nacer, pero que ya hacían parte de la iglesia de nosotros, ya celebrábamos con ellos. Hemos perdido hermanos en el camino, pero Cristo aparece aquí como el que es poderoso para librarlos a ellos de la muerte y sostenernos a nosotros en la vida y hacer que nos encontremos juntos por causa de su obra, de que Él resucitó de los muertos. Por supuesto, este es el mismo Cristo que por medio de su Espíritu, su gracia está sosteniéndonos a nosotros, cultivando esa paciencia en nosotros. Hermanos, estas iglesias están siendo plantadas para la resurrección. Ese es el gran día. El día de la construcción del templo nuevo no es el gran día. El gran día será el día de la resurrección. Cuando los hermanos que se fueron delante se reunirán con nosotros. Cuando el luto tuyo será consolado. Cuando no habrá más tribulación. Ese es el día en el que todos estamos esperando llegar. Y mientras llegamos estamos caminando de las manos hacia ello. ¿Qué aplicaciones podemos decir sobre esto? Podríamos decir 50,000 cosas para castigar. Pero no vamos a hacer eso porque la intención de Pablo no es castigar a la iglesia. Es afirmarle en aquello que ya ellos están caminando. 1. Mientras caminamos juntos a la resurrección, recuerda que la persona que está a tu lado, la que está hoy inmediatamente a tu lado, ha sido llamado como tú a la resurrección. Es importante que tú te recuerdes que si la persona que está a tu lado es creyente, no tiene menos derecho que tú de entrar al reino de los cielos o de estar sentado esta mañana aquí. Podemos empezar por ahí, por reconocer que el Cristo que engendró la iglesia la sostendrá hasta la resurrección. 2.
Yo quisiera hacer una aplicación particular a la preocupación por nuestros ancianos, nuestros hermanitos que ya están en la tercera edad. Los hermanos que ya están en la tercera edad no tienen la fortaleza que tenían cuando eran jóvenes, ¿verdad? Por lo que necesitan fortaleza de los que ahora están más jóvenes. Nosotros tenemos planes para los niños y tenemos planes para los jóvenes, pero no sé si tenemos planes para los ancianos. ¿Usted sabía que nuestros hermanos de la tercera edad experimentan soledad? Experimentan rechazo, que hay depresión en la tercera edad, que la mente y las capacidades ya no funcionan exactamente iguales, que una enseñanza necesita ser repetida 2, 3 veces, con palabras llanas, con suavidad, con paciencia. Y eso requiere fortaleza, músculo espiritual. ¿Tenemos plan para pensar en nuestros ancianos que no tienen sustento alguno? Nuestra paciencia debería hacernos pensar, según el texto, en los más débiles. Podemos pensar en los niños especiales. Tenemos planes para recibir a los niños más saludables, ¿verdad? Pero no sé si tenemos planes para recibir a los niños entre nosotros que pudieran tener circunstancias especiales. Necesitamos paciencia con los hermanos que aún están en un luto profundo. Intentar sacarlos de su luto a la fuerza es no comprender, Necesitas sentarte a llorar con ellos un rato, no hablar tanto a veces. Es bueno sentarte a llorar con los hermanos que lloran, que están llorando sus circunstancias. Necesitamos paciencia con todos en nuestro ejército. Recuerda que Dios no quiere que ninguno se pierda. Si algunos en nuestro ejército están dormidos, no te quedes sentado. Que la paciencia te lleve a la puerta de su casa. Hermano, necesito hablar contigo. Hoy no puedo recibirte. Día siguiente. Hermano, ¿me regalas un tiempo para hablar contigo? Hoy no puedo recibirte. Esa es la paciencia. La paciencia no espera para poder después decir, esos son los que se descarriaron, no. Se descarriaron quizás mientras tocábamos a su puerta insistentemente, porque la paciencia obra. Hermanos, sed pacientes para con todos. Tengo que hacer un pequeño paréntesis que surgió en mi mente mientras hacía las aplicaciones. Ya sé que tengo que terminar. La paciencia no significa que una mujer a la que su esposo le está dando puñetazos tiene que quedarse a recibir puños de su esposo, ¿no? Eso no es la paciencia. Eso sería insolencia. La paciencia no significa eso. La paciencia allí podría obrar para separarse de esas circunstancias y en dado caso esperar el obrar de Dios. Cierro paréntesis. Estamos caminando juntos hacia la resurrección. Yo puedo gustarle menos a usted que a otro hermano y eso está bien. Eso está bien. No todos tenemos la misma afinidad. Lo único es que yo tengo que recordar que el Señor Jesucristo me manda a ser pacientes con todos y que la paciencia no espera solamente. La paciencia camina hacia las circunstancias del que sufre y sostiene. Podemos orar en esta mañana, ¿verdad? Entendiendo realmente lo que es la paciencia. Que Dios nos dé ese power. Ese power de no solo sostener tus cargas, sino ayudar a sostener las de otros. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Cristo de la gloria.
Cristo de la gloria, cabeza de la iglesia, Cristo de la gloria, invocamos tu preciosa presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. Fortalécenos en el hombre interior. Despierta a los ociosos. El corazón triste, Señor, consuela. El que ha perdido las fuerzas y milagrosamente vino a sentarse aquí hoy, envíale fuerza, Señor. Fortalécenos para pagar bien a los que nos hacen mal, Señor. Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se podría hacer esto, Señor? Sin el poder que surge de tu obra, Señor. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.